definitivamente el tema de justicia es un monopolio de abogados que tenemos que acabar. Si las firmas realmente quieren, o la industria de servicios legales quiere realmente aportar desde la innovación, o hay una firma de abogados que quiere realmente proponer procesos transformativos e innovadores, la discusión no puede ser solo entre abogados. Tienen que darle, digamos, un rol de pares a ingenieros industriales, antropólogos, diseñadores, y yo creo que ahí hay también un buen camino por recorrer. Innovación no es contratar a un diseñador para que haga una página de internet de la firma más bonita o que haga un documento con una paleta de colores diferente. En Latinoamérica las discusiones sobre acceso a la justicia y reforma judicial se han centrado mucho en los procedimientos y en las partes formales de nuestros ordenamientos legales. Es decir, muchas veces las discusiones de reforma a la justicia terminan en propuestas de reformas constitucionales o reformas procesales, un poquito inspirados en este fetichismo por el papel que tenemos los abogados y las abogadas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los laboratorios de innovación legal. Y para eso tenemos un gran invitado. Él es un abogado colombiano, se llama Santiago Pardo. Santiago es Head of the Design of Justice Law de la Universidad de los Andes y también cumple un rol como Senior Law Clerk en la Corte Constitucional de Colombia. Y cuenta con un Master in the Science of the Law en Stanford Law School. Santiago, es un placer tenerte acá. Hola, querido Mariano, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos y un saludo a todos y a todas. Bueno, vamos directamente entremos en materia. Partamos por el principio. ¿Qué es un laboratorio de innovación legal? Bueno, querido Mariano, esta idea debo admitir que no es propia ni original. El Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes nace después de mi experiencia durante mis estudios de maestría en Stanford. En Stanford tuve el placer de trabajar con la profesora Margaret Hagen y su Legal Design Lab. Y ahí tuve la oportunidad de tener lo que yo llamaría tres revelaciones. La primera es que definitivamente el tema de justicia es un monopolio de abogados que tenemos que acabar. La segunda es que en Latinoamérica las discusiones sobre acceso a la justicia y reforma judicial se han centrado mucho en los procedimientos y en las partes formales de nuestros ordenamientos legales. Es decir, muchas veces las discusiones de reforma a la justicia terminan en propuestas de reformas constitucionales o reformas procesales, un poquito inspirados en este fetichismo por el papel que tenemos los abogados y las abogadas. Y lo tercero es que creo que hay mucho talento innovador en Latinoamérica y hay una necesidad grande de generar unas discusiones interdisciplinarias alrededor de un tema que a mí me parece fundamental en nuestras sociedades, que es el acceso a la justicia. Yo en particular, siendo colombiano, una sociedad cruzada por la violencia, pero al mismo tiempo con una constitución, unas instituciones en apariencia muy robustas, pues esas contradicciones de somos un país que ha sufrido mucho de la violencia política, pero al mismo tiempo tenemos una corte constitucional, tenemos una acción de tutela, tenemos muchos mecanismos de solución de conflictos, tenemos un sistema de pesos y contrapesos fuerte y esas, digamos, contradicciones me parecen muy interesantes abordarlas desde la interdisciplinaridad. Y ahí te respondo tu pregunta, y es ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que es un laboratorio de diseño para la justicia? En pocas palabras, es un espacio interdisciplinario que tiene como objetivo dos cosas puntuales. Acabar el monopolio de los abogados y las abogadas sobre la justicia. Y el segundo objetivo es promover soluciones interdisciplinarias, empíricas, concretas y reales para problemas de acceso a la justicia. ¿Cómo resolver barreras de acceso a la justicia desde una perspectiva interdisciplinaria? Y el laboratorio es un espacio donde nos encontramos diseñadores, ingenieros y abogados para tratar de formular nuevas soluciones alejadas sustancialmente de este dogma casi que inquebrantable que hemos tenido los abogados durante mucho tiempo, y es que todo se resuelve con una reforma en el papel. Bueno, a ver, tengo dos preguntas que me nacen inmediatamente. La primera, ¿es esto algo? Vos decís que no es idea tuya, no sé, ¿cómo es
el panorama de América Latina de esto? ¿Hay otras instituciones que están haciendo lo mismo, que están empujando, o es algo como que están empujando solo ustedes? No, sin duda, afortunadamente creo que hay más espacios que poco a poco se han abierto su propio camino en Latinoamérica, particularmente, por ejemplo, en Chile. Yo sé que la Universidad Adolfo Ibáñez está también construyendo un laboratorio muy alineado a lo que estamos haciendo nosotros en Colombia. En México también está el Laboratorio de Innovación por la Justicia o de Justicia Penal. Y esos son solo dos ejemplos muy concretos de cosas puntuales que se están haciendo en Latinoamérica alrededor de estas necesidades de abordar los problemas de acceso a la justicia desde una mirada completamente diferente a la que hemos venido eh, aplicando. Y ahí también, por ejemplo, tengo que resaltar mucho el apoyo digamos, ahí hay un interés de cooperación internacional, financiadores, que creo que hay un interés legítimo donde mi llamado es a generar estas conversaciones para buscar fondos y para buscar cierta estabilidad financiera en estos proyectos, porque al final, si no hay ese apoyo financiero, pues realmente todo termina siendo un experimento muy interesante, pero poco transformador. Claro. Mira, el otro día me tocó, mencionás la Universidad Adolfo Ibáñez. De hecho, fui profesor hace un tiempo en la Adolfo Ibáñez. Ahora ya de momento no soy más, pero fui y era algo. Quiero entender si estamos hablando de lo mismo. La siguiente pregunta va a ser un poco algunos ejemplos concretos de cosas en las que están trabajando, ¿no? Pero un poco el prólogo de esa pregunta es: fui para allá, para la universidad, y mostraron un trabajo que estaban haciendo con un juzgado de familia a nivel piloto, porque también el Poder Judicial es muy prudente, ¿no? En ir cambiando Sí. las cosas como primero pilotear, etcétera. Era bien interesante porque ponían un ejemplo de cómo recibe la gente cuando tiene que pagar alimentos. Y si ya le pagaron, si no le pagaron, y Mm. si debe o no debe. Y mostraban con imágenes cómo es la comunicación. Y la verdad es que para alguien que no tuvo derecho, creo que era muy difícil entenderla. Hicieron todo un trabajo hablando con los usuarios, con la gente que lo iba a entender, y lo simplificó mucho y mostraron el resultado. Y el resultado era clarísimo y era como mucho más simple, ¿no? Y si no habían pagado, apretá acá y vas a pagar. Es como hablando en un español más, no sé, Ujú. comprensible, laico, no sé cómo llamarlo. Ese tipo de cosas son las que ustedes hacen, o si no, si puedes poner un par de ejemplos concretos de los proyectos en los que están ahora o han estado recientemente. Em, Ese es un ejemplo maravilloso, Mariano, de las potencialidades de aplicar estos enfoques interdisciplinarios a partir del diseño centrado en el usuario y de otro tipo de experiencias sistémicas o de interpretaciones sistémicas que, por ejemplo, trae la ingeniería industrial o miradas sistémicas que trae la ingeniería industrial. Ahí, por ejemplo, tú resaltas, en tu ejemplo quiero resaltar algo muy importante y es las emociones. Y ahí quiero hacer también una referencia muy particular a los profesores aliados con los que he construido el Laboratorio de Diseño para la Justicia, Santiago de Francisco, que es el actual director del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, y Laura Guzmán Abello, ella es ingeniera industrial. En su momento ella era profesora de la facultad o del Departamento de Ingeniería Industrial y ahora es profesora del Departamento de Diseño. Y porque ahí traigo un poco el escenario de Santiago y a Laura, porque hay algo muy importante con lo que trabajamos en el laboratorio y es el diseño de las emociones. Y es cómo las emociones humanas moldean la experiencia de las personas con el sistema judicial, particularmente en casos como los que tú mencionas, donde hay unas emociones muy fuertes, problemas de familia, problemas penales. Por ejemplo, en Colombia la inasistencia alimentaria es un delito, entonces hay personas que están en la cárcel por dejar de pagar su cuota de alimentos. Y si hay algo emocional en la vida, es el conflicto, y el conflicto es algo que uno en temas de acceso a la justicia ve todo el tiempo porque la justicia está diseñada para resolver conflictos.
Entonces, ahí realmente es importante señalar que nuestro trabajo en el laboratorio se centra mucho en las emociones y en el diseño centrado en el usuario. Por ejemplo, nosotros, y pues invito a las personas a consultar nuestra página labjusticia.uniandes.edu.co, nosotros tenemos un portafolio de varios proyectos, todos tienen en común algo, y es que todos parten de retos reales que existen en el sistema judicial colombiano con aliados reales del sistema judicial colombiano. Hemos trabajado con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema, con el sistema de justicia penal adolescente, por mencionar solo algunos de los casos, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue este tribunal que se creó por los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo de lo que hacemos, o siempre que me piden un ejemplo de lo que hacemos, pongo este que me gusta mucho porque, digamos, traduce muy bien dos cosas, las emociones y la distancia tan larga que hay entre la realidad y nuestros códigos. En Colombia nosotros tenemos algo que se llama la acción de tutela, que es una acción pública, cualquier ciudadano la puede presentar sin abogado, que fue creada en la Constitución del 91. Y esa acción es completamente informal. Incluso se puede presentar de manera oral. Pero los jueces y las personas nunca han acudido a la tutela oral porque tenemos un sistema escrito donde si nada está escrito no existe. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestros estudiantes empezamos a entrar a entender por qué los jueces y los ciudadanos no presentaban tutelas orales. Y todo partía de esta desconfianza de que lo que no está escrito no está en la ley y no está escrito entonces no existe. Y ahí nosotros desarrollamos una serie de prototipos para tratar de, por ejemplo, crear un sistema de acceso oral, pero que diera la opción en algún momento de automatizar esa tutela oral en algo escrito para que se cumplieran, digamos, con las dos emociones. La necesidad de las personas de presentar una tutela fácil, pero también la necesidad legítima de los jueces de tener algún respaldo formal del proceso que están llevando. Y entonces ahí nosotros empezamos a iterar y a construir una serie de eh, formatos que permitieran cerrar ese puente entre la realidad y lo que dice la ley y entre las diferentes emociones de los usuarios y partes de un sistema judicial, que hay muchos actores y hay una multiplicidad de emociones ahí. Entonces, ahí con ese ejemplo que señalas que me parece fantástico, uno puede ver el rol de las emociones y hay todo un área, y acá pues Santiago de Francisco y Laura lo conocen mucho mejor que yo, porque lo han trabajado mucho tiempo, es todo el tema de diseño de las emociones, y uno es como uno diseña a partir de las emociones de las personas. Y ahí yo creo que ahí creo que hay un aporte muy importante de estas visiones interdisciplinarias para una mejor justicia. Bueno, bueno, interesante. Sí, porque en verdad uno, viste, al final la vida es tan compleja que terminamos, para simplificarnos la vida, muchas veces terminamos repitiendo cosas sin en verdad pensarlo. Y si parás a pensar en alguna cosa, y el ejemplo el que había antes de los alimentos, yo creo que cualquier juez que para pensar, no puedo pretender que la señora o el señor que no terminó el secundario entienda realmente de qué le estoy hablando cuando le estoy hablando en este idioma, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? Pero está bueno esa visión de usuario, ¿no? Que a fin de cuentas la justicia tiene que estar al servicio de la sociedad. Te cambio el ángulo de las preguntas. No sé si te ha tocado interactuar con el o asesorar al sector privado, pero si te ha tocado bien, y si no, como te pido el ejercicio así intelectual de cómo sería, ¿no? Pero ¿qué consejos les podrías dar a las empresas o sea, los despachos o las áreas legales de las empresas que quieren usar como más innovación en su gestión, ¿no? ¿Qué crees que serían los 2, 3 buenos consejos que se te ocurre darles para que empiecen a incorporar esto? Porque no es famoso nuestra industria, no, nuestra práctica no es famosa por ser muy amante de la innovación. Entonces, ¿qué crees que es imprescindible para empezar a caminar ese camino? Sí. Bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con la industria de servicios legales privada, porque pues todo mi enfoque profesional desde el laboratorio ha sido con el sistema judicial y esta idea de acceso judicial, de justicia desde el sistema judicial. Sin embargo, un poco trazando algunos paralelos en mi experiencia
con el sector público, yo trataría me aventuraría a dar tres consejos. El primero es que innovación no es contratar a un diseñador para que haga una página de internet de la firma más bonita o que haga un documento con una paleta de colores diferente. Que es algo, digamos, que veo con mucha frecuencia en los abogados. Es que nosotros pensamos solo el diseño desde una perspectiva de diseño gráfico, que es muy importante, o de diseño industrial. Pero el diseño de usuario, el diseño de las emociones y el diseño centrado en el usuario es otra cosa. Entonces, creo que hay que tener una mayor apertura a los aportes que hacen los diseñadores y los ingenieros industriales para entender los sistemas. El segundo es que yo creo que hay una gran ventaja comparativa entre el sector privado con el sector público y es un poco lo que yo llamaría la flexibilidad orgánica. ¿A qué me refiero con eso? Las firmas pueden tener una mayor flexibilidad en la forma en que gestionan internamente sus procesos. Entonces, por ejemplo, ellos pueden crear o pueden aventurarse a crear con más facilidad oficinas de innovación o tener un cargo de Chief Innovation Officer, por ejemplo, Chief Technological Officers, que en el sector público son procesos mucho más lentos, hay una burocracia mucho más pesada y creo que las firmas de abogados o los despachos de abogados pueden experimentar y explorar con mucha más facilidad una organización o un diseño orgánico dentro de sus organizaciones que permita promover una realmente o realmente permita promover políticas de innovación interdisciplinarias. Y el tercer consejo es que definitivamente esto no puede ser un asunto que se reduzca a los abogados. Es decir, si las firmas realmente quieren o la industria de servicios legales quiere realmente aportar desde la innovación o hay una firma de abogados que quiere realmente proponer procesos transformativos e innovadores, la discusión no puede ser solo entre abogados. Tienen que darle, digamos, un rol de pares a ingenieros industriales, antropólogos, diseñadores, y yo creo que ahí hay también un buen camino por recorrer. Buena. Y bueno, me quedo pensando, ¿no? Porque esa flexibilidad orgánica, a fin de cuentas, otra manera de decirlo es, muchachos, tienen todo para hacerlo, o sea, depende de ustedes, o sea, depende de que los 4 socios se pongan de acuerdo y que lo hagan, que es muy distinto a mover, no sé, el poder judicial de un país. Y claro, o sea, pero en la medida que uno no aprovecha esa oportunidad, es lo mismo que si fuera el poder judicial. O sea, es como, ¿no? Porque es una potencialidad. Si yo no tomo medidas para aprovechar esa flexibilidad orgánica, es como si fuera súper inflexible. Y bueno, y pasa mucho. Y ahora, quizás como ya llegando a la última pregunta, y hablemos como de la mentalidad de los abogados, ¿no? Es como y no sé si te ha tocado en la universidad, no sé si te ha tocado en los proyectos que ustedes hacen cuando interactúan con el sector público, pero este mindset, ¿cómo hacen ustedes para ayudar a transicionar cuando hacen un proyecto a una persona que quizás al principio o no quiere cambiar o no ve el motivo por el cual habría que cambiar para que finalmente lograr ese buy-in para que el cambio sea sostenible y sea exitoso? Sí, pues ahí, querido Mariano, es la pregunta del millón y ahí nosotros hemos tenido un espectro grandísimo de reacciones, desde aliados muy entusiastas que realmente entienden la necesidad de innovar y de realmente construir un diálogo interdisciplinario, hasta aliados que ven en el laboratorio simplemente la oportunidad para crear un formato más lindo en sus páginas de internet o en sus sentencias, y eso es pues algo que nosotros pues no hacemos. Pero hay algo común, digamos, o hay algo interesante entre el aliado más entusiasta al aliado más escéptico, y es que algo muy interesante y muy poderoso de los espacios de innovación en acceso a la justicia es que uno realmente con esta idea del prototipo y de la iteración muestra realmente lo que quiere hacer. Es decir, yo creo que el prototipo es un elemento muy poderoso en la discusión, porque con el prototipo uno puede mostrarle realmente, no es un documento de 150 páginas que nadie va a leer, sino que es un prototipo tangible en formato
bidimensional, tridimensional, análogo, digital, eso digamos ya es lo de menos, pero el prototipo digamos es un objeto con el que el aliado puede interactuar. Y cuando el aliado ve, oiga, sí, este prototipo recoge mis preocupaciones y le veo futuro, ahí hay un cambio interesantísimo que hemos visto en nuestra experiencia en el laboratorio. Y obviamente ahí hay otras discusiones de cómo escalar el prototipo, es otro tipo, eso es un segundo nivel de discusiones, y ahí hay también todo tipo de retos. Pero mi impresión y mi experiencia me lleva a concluir que el prototipo es un elemento muy poderoso en la conversación porque es un objeto que muestra de manera tangible y real cómo se puede modificar un proceso. Y cuando los seres humanos vemos no un documento de 150 páginas, sino vemos un objeto, creo que el mensaje se puede integrar mejor y se pueden generar unas discusiones mucho más ágiles y mucho más dinámicas y realmente para mí, digamos, por eso este concepto del prototipo que viene del diseño y de la ingeniería traído a los procesos judiciales tiene un potencial de dinamizar conversaciones muy importante, muy poderoso. Bueno, o sea, a fin de cuentas es claro, ¿no? Si ya hay cierta resistencia al cambio, hacelo fácil, hacelo visible, hacelo concreto, como que se vea, y no lo hagas un documento de 150 páginas, que ni aun si fuera algo muy interesante, es tan probable que lo vayan a leer. Pero bien, buenísimo. Bueno, ahora sí, llegando a la última pregunta, que es la misma pregunta que hacemos, ya un clásico en nuestro podcast. Un libro, si fueras a recomendar un libro, puede o no ser de derecho, puede o no ser de innovación, sentite libre, un libro que le gustaría recomendar a la audiencia, ¿cuál sería? Bueno, no, uno en particular porque además murió hace poco, pero creo que es un libro que en lo que yo hago me ha servido mucho porque una parte muy importante de las emociones en el diseño son los sesgos y el ruido que generan esos sesgos y creo que los abogados, sobre todo a la hora de construir, digamos, nuestras soluciones, tenemos unos sesgos muy fuertes y es Noise, este libro de Sunstein con Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía que murió hace poco. Donde de hecho, por ejemplo, hay un capítulo maravilloso donde hablan de los sesgos y del ruido en jueces y cómo los jueces en mismos casos con situaciones de hecho idénticas terminan tomando decisiones totalmente diferentes. Y es un libro que a mí me gusta mucho porque permite reconocer los propios sesgos y creo que en estas discusiones donde las emociones juegan un papel muy importante, querido Mariano, con lo que hemos hablado en nuestra conversación, creo que es un libro que es muy útil para entender cómo se debe innovar en el acceso a la justicia y cómo en general podemos tener conversaciones diferentes e innovadoras alrededor de los problemas del derecho. Bueno, ese era el libro que hablaba de que sacó una estadística que los jueces que fallaban después de almorzar o antes de almorzar, ante el mismo caso, era distinto. Sí, es un poco, sí, por ahí, sí. No, es una de esas, es uno de los factores, pero sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. A todos los que están escuchando, piensen si tienen la suerte de tener esta flexibilidad orgánica, qué están haciendo con ella, y si van a tratar de convencer a sus pares, a sus socios, a la organización, traten de hacerlo fácil, visible, concreto, ¿no? Para ser más exitosos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. A ti, querido Mariano, un placer estar acá y realmente te felicito por el proyecto, felicito a todo el equipo de LemonTech y pues muy, muy a la orden acá en Bogotá, Colombia, tienen a un amigo. Dale. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en Legal Revolution. Recordá que si te gustó el episodio, compartilo, comentá y regalarnos 5 estrellas en la clasificación de Spotify. Si sos seguidor de las tendencias LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de LemonTech. Nos escuchamos en la próxima. Chao.